Desde Baquedano, a 70 kilómetros hacia el interior de Antofagasta, subiendo la Pampa Minera, le damos la bienvenida a este segundo episodio del programa Mariano 150 años. A mi costado está el muro de la parroquia Jesús Crucificado. Desde acá también hubo correrías misioneras, de los misioneros que atendían desde Antofagasta toda esta vasta región. Desde acá entonces, bienvenidos a este segundo programa. Vamos. Nos encontramos con Benjamín Tavilo, él es psicólogo en el área de educación. Ha ido conociendo al padre Mariano Avellana poco a poco en este tiempo, el año pasado, en fin. Y llegó el momento de hacerle la gran pregunta, como psicólogo, ¿no? Saber compatibilizar temperamento y carácter. Cuéntanos, Benjamín, la psicología según lo que tú sabes, la psicología de Mariano Avellana, ¿qué tal? Bueno, es importante primero que todo aclarar a qué nos referimos con temperamento y carácter, ¿cierto? Según dicen algunos autores, la personalidad es lo que se compone de temperamento y carácter. ¿Pero qué son estas dos cosas? En específico, el temperamento es con lo que nacemos, la predisposición, que en muchos casos tiende a ser genética, hereditaria, es cosas que heredamos de nuestros padres, que son cosas que escapan a nuestro control realmente, son cosas con las que nacemos y es casi como una condena, decirlo de alguna forma, porque es algo con lo que nacemos y que no podemos cambiar a voluntad necesariamente. O si lo hacemos requiere un trabajo muy largo, mucho esfuerzo, dedicación, introspección. En general, así que es un aspecto que la mayor parte de las veces es inamovible. Es algo que está y no hay nada que hacer al respecto. Y el carácter vendría a ser como lo que se crea en nosotros en función de todas las experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Cómo fueron nuestros papás con nosotros, cómo nos fue en el colegio, alguna experiencia muy positiva, muy negativa, todo eso va forjando lo que es el carácter. Y esta mezcla de temperamento más carácter es lo que sueles dar como resultado la personalidad. Ahora bien, la personalidad es esta construcción entre los factores propios y las experiencias que vivimos. Ahora bien, cada uno de nosotros ha vivido una experiencia única. A pesar de que hayan dos gemelos y vivan las mismas experiencias en general, cada uno le va a dar su propia interpretación y va a forjar su propia personalidad. En este caso, ¿qué tipo de personalidad tiene Mariano Avellana? Tiene la personalidad de Mariano Avellana. No hay nadie más como él. Si hubiera otra persona como él, hubiera más Marianos Avellana, quizás él no sería recordado por ser alguien que destacó o que marcó a muchas personas. Él tuvo una
mezcla de temperamento y de carácter, es decir, un montón de experiencias que solamente él vivió, que forjaron a que él fuera lo que él es. Ahora bien, si bien nosotros no podemos aplicarle un test psicológico, un test de personalidad a Mariano Avellana, porque en ese tiempo no existían, y con suerte se hablaba de psicología en ese tiempo, lo que sí podemos hacer es ir tomando ciertos elementos de su vida, de su historia, de lo que otras personas contaban de él, de lo que él escribía, ¿cierto? Y sacar ahí algunas conclusiones en general. Primero, hablando del temperamento de Mariano Avellana, tenemos dos factores clave. Primero, es que él era increíblemente impulsivo, sentía un deseo, sentía una emoción muy potente y él actuaba en general. Actuaba y actuaba en base a lo que le decían sus sentimientos, lo que le decían sus emociones y también era extremadamente determinado. Él decía, tomaba una decisión y lo hacía. Y esa decisión quizás no siempre era la que se sentara a reflexionar mucho tiempo respecto a esa decisión, pero él, si decidía algo, actuaba en función de eso y no había nada que lo pudiera detener de eso. Ahora bien, en cuanto al carácter, las cosas que fue aprendiendo a lo largo de su vida, hay varias cosas que nos dejan ver los escritos, las cosas que sabemos de él, la historia de él, como por ejemplo el tema de la perseverancia y de la disciplina. Porque una cosa es ser determinado con algo, pero en la mayor parte de los casos, cuando se nos acaba la motivación, hasta ahí queda el plan. Una cosa muy distinta es ser disciplinado, es decir, lo estoy pasando mal, me está costando hacer esto, hay un montón de obstáculos, pero no voy a dejar que eso me detenga. Y Mariano tenía eso, tenía disciplina, él era capaz de seguir dando todo de sí en función de su objetivo mayor, que se mezcla ahí con la determinación. Segundo factor, él era extremadamente curioso y observador en general. ¿A qué me refiero con esto? En algún momento de los textos que yo he leído de Mariano, él escucha mucho a los otros predicadores, a los otros padres, curitas, y empieza a escuchar mucho de ellos sin necesariamente interactuar directamente con ellos, pero lo que él escucha lo graba en su corazón y lo aplica en su propia vida. En algún momento escucha de que la mejor manera de acercarse para hablar al pobre es dejar de lado palabras así como muy, ¿cómo decirlo?, de alta gama, educadas, ¿cierto? Porque él aprende escuchando simplemente que la mejor manera de llegar a ellos es con palabras simples. Y él inmediatamente actualiza su manera de ser, empieza a aplicar otras formas de acercarse a las personas. El fuego. El fuego a nivel simbólico representa fuerza, representa algo que consume y que si bien puede ser peligroso, ¿cierto? Si es que el fuego es muy potente, puede consumir muchas cosas y hacernos daño. El fuego también es algo que simbólicamente con el ser humano está asociado a la supervivencia, al calor, a lo que es la compañía, el hogar, ¿cierto? Piensen en nuestros antepasados que tenían así, jodidos de frío y lo único que les daba tranquilidad o para sobrevivir era el fuego. Piensen que lo más necesario en una situación de supervivencia es buscar refugio y hacer fuego para sobrevivir la noche. Así que el fuego es necesario. Mariano yo lo veo como un fuego. ¿Por qué? Porque era fuerte, era, ¿cómo decirlo?, impulsivo, él actuaba, tenía fuerza en su accionar, él era muy, muy, muy poderoso a nivel mental, en el sentido de que él actuaba y seguía sus instrucciones, no sentía miedo, no dejaba que nada lo detuviera, ni siquiera el dolor. Y también, a través de ese fuego que él era, él logró darle tranquilidad y paz a muchas personas a lo largo de aquí del norte precisamente. Así que si bien el fuego es algo poderosísimo, también es algo que puede acoger a las personas. Y eso es lo que yo veo en relación del fuego y Mariano. Muchas gracias, Benjamín. Continuamos entonces nuestro viaje. Te comento, Benjamín, que ahora me embarco a Santiago para ir a entrevistar al padre Mario Calvo. Genial. Muchas gracias. Chao. Vamos a tomar el vuelo hacia Santiago. Antofagasta-Santiago es una distancia de 1.300 kilómetros aproximadamente. Vamos a ir a hacer la entrevista al padre Mario Calvo González, misionero claretiano, tiene 98 años. En su juventud también tuvo las correrías misioneras, en este caso con el padre Santiago Jiménez, quien fuese discípulo en las misiones con el padre Mariano Avellana. Tomamos el vuelo, nos vemos en Santiago. Yo creo que sí, yo creo que se conserva y se manifiesta en esa entrega misionera. O sea, ahora ya no es el jovencito que se descubría a sí mismo y luchaba por sí mismo.
por lo que él pretendía que debía hacer, que debía hacer, sino que ha descubierto a Jesucristo y ahora lucha a la vez que descubrió su vocación, que Jesucristo lo llamó para que anunciara. Y entonces la fuerza de su vida está en el anuncio. Sí, ciertamente. El carácter de él es un carácter enérgico, es un carácter fuerte, que logra vencerse para referirse a los demás, pero para la exigencia en su persona lo pone plenamente. Podía haber sido ciertamente un obstáculo, porque él veía que no solamente la voluntad de Dios estaba en su persona, sino que estaba en la comunidad. Y en cierta manera, él debía estar pensando que la comunidad debía ser también fuerte y exigirse a sí misma. Y en la comunidad no, pues existe toda clase de caracteres. Y entonces hay caracteres más blandos, caracteres que han descubierto otras cosas y no lo que descubrió Mariano en sí mismo. Ahí, en la frase lo dice todo, o santo o muerto, no hay intermedio. Evidentemente puede ser frente a una sociedad muy permisiva, que es la que estamos viviendo, y que le encuentra explicación a todo, pues el carácter de Mariano sería de mucho servicio y mucha ayuda en la vida religiosa. No sé si en la experiencia religiosa, pero sí en la experiencia personal. La enfermedad que él llevó, las llagas que él tuvo y que no le impidieron trabajar, pues eso era la espina, era un hacerle recordar lo humano y que tenía que luchar. Y fue fiel a la lucha. Yo creo que ese afán que él tuvo por las misiones en los más humildes, en los más sencillos y en los más rebeldes, como eran los mineros, ese llevar a Jesucristo a esos lugares, anunciárselo, yo creo que eso es para nosotros ahora, en tiempos en que tenemos que encontramos en la sociedad que Jesucristo no se cuenta para nada. El que se lleve a Jesucristo a todos los rincones sociales, yo creo que eso no es un ejemplo de Padre Mariano. Desde la capilla de la comunidad Antofagasta queremos concluir este episodio, segundo episodio de la serie Mariano 150 años, donde hoy día fuimos deteniéndonos en el espíritu y en el carácter de Mariano Arellano, cómo su persona se fue configurando. Poníamos dos imágenes antes de este episodio, poníamos dos imágenes, un retablo. Contaba el periodista Gustavo Villarrubia, que nos acompañó en el primer capítulo, enviándonos material y entrevistando a un familiar, que ese retablo en esa iglesia
fue construido por su familia, la familia de Mariano Orellana, algunas generaciones. Por eso que vemos un montón también de santos. Cuando vamos leyendo la vida espiritual del padre Mariano Orellana, sus escritos, aparece constantemente referencias, pidiéndole intercesiones de los santos, de Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Teresa de Ávila, por nombrar algunos, San Pedro de Alcántara, los apóstoles Pedro, Pablo, Juan Bautista, un montón de santos y santas a quienes él les pedía que le acompañaran. Y la jarra de vidrio que se veía también en el video, me contaba hace un par de días, me llegó esa imagen también enviada por Gustavo, que un familiar del padre Mariano nos la enviaba compartiéndola diciendo que con esa jarra llevaron el agua en el cual fue bautizado el padre Mariano. De esa jarra que comenzó su vida de fe, pasamos a este cántaro de arcilla de greda para leer la palabra de Dios. Y descubrí que la vida de Mariano fue algo así como la carta de San Pablo a los Corintios. Ese tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea bien que ese poder extraordinario procede de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4:7. Ese poder extraordinario, vasija de barro que fue Mariano Orellana, Jesucristo eucarístico, fue constantemente su presencia, en quien te fue acompañando, guiando, dejando su oración, su brújula para no perder el horizonte, no perder su norte, en el cual quería entregarse constantemente a los más desposeídos. Se fue configurando con el Cristo crucificado, no solamente por sus dolores y enfermedades, sino que por ver un pueblo tan necesitado de Dios, y un pueblo que seguía crucificado por las injusticias sociales, económicas de la época y marginaciones. Se nutrió de la Eucaristía, supo abrirse para el fuego del Espíritu Santo, que le fue guiando. En estas tierras conoció el amor del pueblo sencillo hacia la Madre del Carmelo. Se nutrió constantemente con la oración del Rosario y supo ponerse constantemente en las manos de Dios. Que el Señor nos acompañe, gracias por acompañarnos y vayamos a dejar nuestra oración a la tumba del Padre Mariano. Nos vemos.